Pero, buenas noches. ¿Es Han Solo o es Chewbacca? ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos. Bien. Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Saludos a toda la gente en Uruguay. Qué mejor referencia acá en Uruguay, al menos, que uno de tus personajes más populares, que es Freezer, porque no te haces una idea del frío que está haciendo acá en Uruguay. ¿En serio? Sí. Y nosotros estamos a 28 grados aquí en la Ciudad de México. Qué sana envidia. Calientito, mira nomás. Sí. Yo tengo la estufa acá, no, es un frío bárbaro. Ahí les mando el frío, malditas sabandijas terrícolas. ¡Maldito Freezer! Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo te trata la cuarentena? Las noticias que llegan desde México para acá son bastante apocalípticas. Contame vos cómo lo estás viviendo personalmente. Bien, creo que debemos ver las cosas desde la perspectiva de... los latinoamericanos somos bastante desobedientes. Entonces nos han dicho hasta el cansancio desde hace 3 meses ya, quédate en casa. Incluso yo hice un video con Freezer, muchos compañeros hicieron otros videos de quédate en casa, pero no, es imposible. Entonces, sé que mucha gente trabaja al día, pero nosotros les decimos, los actores de doblaje también trabajamos al día. Si no grabamos hoy, no comemos. Claro. Pero gracias a ese concepto, gracias a esa forma de trabajar, es que los actores hemos aprendido a ahorrar. Entonces somos previsores, porque decimos, ahora tenemos las vacas gordas, después vienen las vacas flacas, entonces hay que aguantar, hay que mantener a la familia o uno mismo, ¿no? Entonces pudimos ahorrar un poquito y hemos podido aguantar esta cuarentena ya de casi 60 días hasta el día de hoy, casi 70 días para nosotros, desde marzo. Entonces hemos estado guardaditos sin ningún problema. Yo, por lo pronto, sin ningún problema. Pero sí hay muchos de mis compatriotas, por supuesto, que la han pasado difícil y desafortunadamente hay muchas personas que han perdido la vida. Porque también tenemos, como bien dicen nuestras autoridades, una gran epidemia de obesidad y de diabetes en el país. Entonces, eso ha agravado mucho el problema, muchísimo el problema. Es verdad. Incluso la cantidad de personas mayores también que están en situación de soledad o de abandono, eso también a las personas grandes de edad también les puede llegar a perjudicar el tema de la soledad también, ¿no? Es un tema que trae como varias aristas más allá de la pandemia en sí, ¿verdad? Sí, muchísimas. Sin embargo, por ejemplo, en México tenemos muy arraigados, y ustedes lo vieron con la película de Coco, que nosotros tenemos muy arraigado el hecho de nuestros viejitos, nuestras personas mayores, nuestros adultos mayores son súper importantes para nosotros. Nada de que son pocos los casos en que los van a botar a los asilos, pero la gran mayoría los tienen en casa. Entonces, y los cuidamos como si fueran nuestros mayores tesoros. Entonces, por ese lado no ha sido sino el rollo de que hay mucha gente que tiene diabetes y obesidad o hipertensión, sobre todo los adultos mayores, y no han podido aguantar con eso, ¿no? Sí, qué terrible. Gerardo, querido, vamos a meternos un poquito en tu carrera. Me gustaría que nos contaras cómo te involucrás en el mundo del doblaje, cómo te llega a vos, si fue por el medio de la locución, de la publicidad. No, de hecho, a mí el doblaje me llega por el medio de la actuación. Yo estaba estudiando actuación en un instituto, se llama Instituto Andrés Soler. Andrés Soler es un personaje en México, un actor de mucha trayectoria de la época de oro del cine nacional, que montó una escuela para la Asociación Nacional de Actores aquí en México. Y yo entré en esa escuela en 1986. Soy de la generación 86-89. Para que se den una idea, también ahí estudió Mario Castañeda, el que hace a Goku, y otros tantos han estudiado en esa escuela. Bueno, yo estudié en esa escuela y ahí me dieron la materia de doblaje como una de las materias, uno de los talleres a tomar dentro de la escuela. Y el maestro me dijo, funcionas muy bien, tu voz pasa muy bien por el micrófono y vamos a ver qué tal sincronizas. Me puso a sincronizar
sincronicé muy bien y me dijo, tú ya trabajas conmigo. Fueron 8 clases, 8 sábados seguidos, y terminando el 8º sábado me dijo, el lunes tienes llamado conmigo. El siguiente lunes yo ya estaba trabajando en doblaje, eso hace 31 años. No he dejado de trabajar más que ahora por la cuarentena, pero nunca dejé de trabajar para el doblaje desde hace 31 años. Desde el primer día yo ya estaba trabajando en doblaje, haciendo un personaje importante para la serie, porque era una serie de una detective que era una ancianita, se llamaba la superabuela, así se llamaba, y el mío era un asesino, y la superabuela lo descubrió y lo capturó finalmente, ¿no? Pero no era una vocecita por allá, sino era el villano de ese capítulo. Yo desde que entré a doblaje me dijeron, vas a tener tu voces para villanos, malditos, jefes regañones, padres gruñones y así. Y sí, empecé a trabajar siendo todos ese tipo de personajes hasta que llegó Darien Tuxedo Mask con Sailor Moon y llegó a mi vida, y gracias a Patti Acevedo, que hacía Sailor Moon, me dijo, tú puedes hacerlo, Gerardito. Y pudimos hacer a Darien con esa voz suavecita, suavecita, lo más que se pudiera. Y también hicimos la máscara, si recuerdan la película de la máscara. Sin carne. También el director confió mucho en mí y me dijo, tú puedes. Porque yo pensé que solamente iba a poder hacer gruñones o regañones. Y no, también pude hacer comedia y eso me gustó mucho. Es genial. Aparte tuviste la bendición, porque generalmente con los actores de doblaje con los que tenemos la posibilidad de hablar, siempre su primer papel es el mozo que se acerca a la mesa y le dice qué va a llevar y se va, pero tú ya arrancaste como pisando fuerte. Tu personaje principal, el primer personaje que te hace popular es dentro de la saga Sailor Moon. No, yo ya estaba doblando a Freezer en Dragon Ball. Y ya había trabajado en otros personajes haciendo Caballeros del Zodíaco también. Y otras series. Ya había hecho... De hecho, el primer personaje fuerte que hice dentro de mi carrera fue Superman 3, la película de Superman 3, con Christopher Reeve. Y entonces cuando me dieron a Superman fue... ¡Wow! Trabajar, hacer un superhéroe de entrada y un superhéroe del tamaño de Superman, para mí fue maravilloso. Fue maravilloso. Pero sí, mi carrera desde que yo entré a doblaje fue con personajes. Yo no trabajé, si acaso, en 2 o 3 películas, si acaso, haciendo personajes pequeños, como tú dices, el monstruo que se acerca, el guardia que matan o cosas por el estilo. No, yo desde el principio fue personajes. Qué suerte, qué bendición. Dentro de tu carrera te ha tocado doblar a personajes de fantasía o de ficción y darle vida a muchos actores. ¿En cuál de los dos te sentís más cómodo? ¿Poniéndole tu voz a personajes que no son reales o actores? ¿O es lo mismo? Mira, cuando me toca dar clases de actuación y clases de doblaje, siempre les digo a los chavos que vamos a empezar por las caricaturas o los dibujos animados y después vamos a trabajar con los personajes vivos o los actores vivos. ¿Por qué? Porque escuchar tu voz en un personajito, no sé, como una caretita o lo que quieras, como Freezer, por ejemplo, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una creación al español. Hacemos una versión al español. Que si ustedes recordarán Don Gato y su pandilla, si ustedes la escuchan en inglés es completamente diferente a la versión que hicieron en español. Entonces, eso no es complicado, porque escuchar tu voz en un dibujo animado no es complicado. No pega tanto en el cerebro, porque tú cuando niño has jugado con tus muñecos de acción o lo que sea y les has puesto voces, ¿no? Has dicho, voy a acabar contigo. No, yo te voy a acabar. No, y te va a pegar. ¿No? A eso jugamos cuando niños. Lo difícil en el doblaje es escuchar tu voz en otra persona. Porque ahí es donde empiezas a decir, creo que mi voz no le va, o no se oye lo suficientemente galán para este actor, o este señor está muy grande y yo estoy muy joven, que ese fue mi caso.
Cuando yo entré a doblaje tenía 24 años y me daban actores de 70 años o 60 o 70, así. Y yo los veía y decía, ese es un señor muy grande para mí. Y me decía, no te preocupes, esto no es imagen, esto es voz. Tú solamente ponle tu voz que le quede al señor y suficiente. Y entonces yo trataba de hacer mi voz que le quedara, ¿no? Incluso, perdón, que a veces uno ve una película en inglés con el actor original y después la escucha subtitulada y la voz del personaje, del actor real, no tiene nada que ver con el doblaje nada que le hacen en latino. Mira, cuando yo entré a doblaje, conocí a toda la vieja escuela del doblaje. Ellos aprendieron a dirigir el doblaje y les decían que dirigir doblaje era como dirigir una gran orquesta. Dirigir una orquesta quiere decir que no puedes meter muchos instrumentos agudos, porque entonces se va a oír, te va a llegar un momento en que te lastime. Pero si metes un instrumento agudo, con un instrumento grave, con un instrumento medio, con un instrumento rasposito, así, vas a crear este balance auditivo. Por eso cuando yo entré a doblaje decían, este tiene voz de galán, hay que ponerle a alguien que tenga voz de galán. Este es negro o de color, hay que ponerle la voz de alguien que sea voz de negro, voz de galana, voz de gordito, voz de gordita, voz de señora, voz de... No nos importaba qué voz tuviera en el original. Claro. No es sino hasta los años casi los 2000, por ahí del 2005, 2000 y algo, que Disney vino a descomponer todo, porque según ellos, con el efecto de la globalización, tenía que haber algo que se llama voice match. Es decir, así habla en el original, así se tiene que escuchar en el doblaje. Y eso vino a partir en dos el doblaje, porque no estábamos acostumbrados a hacerlo así. Nos pedían que nos convirtiéramos ahora en imitadores. Nos decían, escúchalo, porque tienes que hablar igual que él. Y yo las primeras veces que me hicieron prueba decía, no, yo no voy a imitarlo, yo no soy imitador, yo soy actor. Yo voy a crearle una forma de hablar a este personaje. No, tienes que imitarlo. Entonces, dejé de trabajar incluso para Disney un buen rato. Creo que me castigaron, ya se dieron cuenta con Han Solo que me lo quitaron. Que me lo quitaron a final de cuentas. Pero creo que como actor no puedes hacer algo de lo que no estés de acuerdo, ¿no? El doblaje no nació así. El doblaje está entrando en una crisis ahora donde ya todos se oyen igual, porque en inglés todos se oyen igual. Y en español quieren que todo el mundo hable así, suavecito, bajito, y todos así. Y no pasa nada, no hay variación. La gente latinoamericana estamos acostumbrados a escuchar la televisión. Y de repente decir, esa es la voz de reconocer las voces. O mucha gente me ha dicho, aún sin ver la televisión puedo decir, está hablando un hombre negro. Y voltean y dices, claro, es negro, por la voz que le pusieron. Y ahora no, ahora le ponen voz de chavito a un hombre negro y dices, ¿quién está hablando? ¿Por qué tiene esa voz de chavito? Porque así habla en el original y es una tontería para mí, ese es mi punto de vista. Incluso en las caricaturas que vienen de Estados Unidos, lo hemos hablado también con muchos actores de doblaje, en las series que se hacen en Estados Unidos, más que nada las series animadas, se da que de repente un actor de doblaje le pone en una misma serie su voz a 20 personajes distintos, cosa que en el doblaje latino no se da. A lo sumo se puede dar 2, 3 personajes, pero no es tan común. Mira, cuando yo entré ya no trabajaba Jorge Arbizu, el Tata, el que hacía Pedro Picapiedra y a muchos personajes, pero es el único que yo recuerdo que tenía esta versatilidad en la voz, que podía ser 30 personajes o 20 personajes en una sola caricatura. Ahora tenemos a don Arturo Mercado Chacón, que también es el único que yo he visto hacer a 5 pitufos, en la serie Los Pitufos, hacer en un comercial 5 o 4 personajes, con distintas voces cada una, y digo, estos son tocados por Dios.
De verdad, Sí. cuando pueden hacer ese tipo de cosas, yo me quito el sombrero. Pero la gran mayoría podemos hacer uno, dos o tres personajes máximo dentro de una serie, dentro de una caricatura. Y ahí es fácil porque ahí caracterizamos, es decir, puedes hacer al papá, puedes hacer el niñito, y al monstruo, no sé qué. Y ahí tienes tres diferentes y párale de contar, ¿no? Y puedes Y hacer basta. algunas otras cositas porque estás caracterizando. Pero imagínate que haces eso mismo con seres humanos. No se puede. Con seres Claro, humanos. claro. Cada ser humano tiene su voz característica y hay que ponerle un tipo y estilo de voz que le vaya al personaje, ¿no? Por Antes supuesto. nos hacían prueba de voz para que te dieras cuenta quién sonaba, qué voz le quedaba mejor en español al personaje. En el caso de Han Solo, por ejemplo, cuando hicimos la prueba, las pruebas las mandamos a los Estados Unidos y las supervisó George Lucas en persona, y él fue el que escogió las voces que mejor le parecían que quedaban a los personajes hablando español. Eso es lo importante. Disney en los años 50, 60 tenía ese mismo pensamiento. ¿Qué voz le va mejor en español? No qué voz se parece más a la del inglés, no. ¿Qué voz le queda mejor en español? Y bueno, hay grandes creaciones como Libro de la Selva, aquella famosa Libro de la Selva, que es maravillosa en español y en inglés no tuvo tanto éxito como la tuvo en español. Don Gato y su Pandilla es otra de las series. Mismo ejemplo, Don Gato creo que duró una temporada sola. En Estados Unidos es una serie que pasó totalmente desapercibida y acá en Sudamérica es una locura. serie. Sí. De culto, claro. Sí, son 23 capítulos, creo, si no me equivoco, si alguien tiene otra cuenta por ahí que me diga. Yo hice 2 capítulos, creerás. A mí me tocó hacer 2 capítulos de Don Gato y su Pandilla que se perdió el sonido y el audio, y nos hicieron prueba ahí sí tuvimos que copiarlos, para que sonara lo más parecido al original, y sacaran el DVD, o en ese entonces el VHS, con todos los capítulos de Don Gato y su Pandilla. Así que me colé sin querer a una serie que fue de mi infancia, me colé sin querer ahí, estoy en los capítulos de Don Gato y su Pandilla, haciendo a Don Gato justamente. Qué genial. Sí. Gerardo, siempre estás comentando mucho sobre el tema de la actuación, y vos das clase de actuación, y hay muchos amigos de toda Latinoamérica que obviamente les gustaría seguir la carrera de actor de doblaje o trabajar con su voz. ¿Para vos es excluyente o es algo casi necesario que aprendan actuación? Sí, claro, por supuesto, es total y absolutamente necesario. ¿Por qué? La carrera o la carrera que te va a enseñar cómo interpretar personajes bien es la actuación. En doblaje, ¿a qué nos dedicamos? A interpretar personajes. Yo en lo personal he interpretado personajes a lo largo de mi vida, son casi 20,000 o 21,000 personajes. Estoy hablando desde 1989 al año 2020, he interpretado un promedio de 3 a 4 personajes diarios. Entonces, échenle cuentas y son cerca de 20,000 personajes. Si ustedes logran dimensionar el interpretar 20,000 personajes, no lo pueden sacar si no lo hacen a través de la actuación. Cuando estudies actuación te van a enseñar, lo primero, cómo respirar adecuadamente, cómo modular tu voz adecuadamente, conocer tu aparato fonador, qué es una labial, qué son qué es la articulación, qué es la dicción, qué son los resonadores, todo eso que necesitas conocer para poder interpretar personajes. Debes tener incluso conocimientos de un poco de psicología también para poder entender la psicología de los personajes. Bueno, influyen un montón de cosas. Y sobre todo poder de observación. Yo siempre les digo, chicos, cuando vayan en la calle, incluso en su casa, vean, escuchen cómo habla tu mamá, cómo habla tu papá, cómo habla tu hermanito, cómo habla tu abuelo, cómo habla tu maestro, cómo habla el vecino, el de la tienda, todos. Y todo eso quédatelo en tu memoria
porque en algún momento te va a tocar interpretar un personaje y va a decir, aquí voy a aplicar como hablaba mi maestro, aquí como hablaba mi mamá, lo que decía mi papá, ¿no? Entiendo. Entonces, actuación es básica. Chicos, si esto Fundamental. les encanta, fundamental. Excelente. Sí. ¿Cuál fue el personaje más relevante en tu carrera, por el que más se te hizo conocido, por el que más sos popular, por el que más te convocan en las convenciones? Es Freezer, sin duda, ¿verdad? No. Freezer, sin duda, sí, claro. La primera convención a la que me invitaron en la Ciudad de México fue una que se llama La Mole, que es muy grande. Ahora es Sí. muy grande. En ese entonces era grande, ahora es enorme. Me invitó Mario Castañeda, me dijo, tienes que ir, quieren conocer a Freezer. Yo ya voy a las convenciones, Mario es de los más antiguos dentro de las convenciones, y me dijo, te quieren conocer, la gente te quiere conocer. Ahí voy con él. Llego a la convención, vi mucha gente disfrazada, ahora sé que se llaman cosplay, ¿verdad? Cosplayer. Porque Entonces, se enojan para mí a veces. pues, sí, Si no, no, para mí, si cosplay- no, yo lo sé porque ahora yo mismo no me digo que me cosplayo, pero ni me cosplayo, pero me disfrazo. Yo mismo me pongo mis cuernos y me pongo una casaca, yo mismo hago a Freezer en el escenario. ¿De y qué todo. año estamos hablando? Tu primer convención. Como por ahí de los 90 y tantos, sería a finales de los 90. Ya Dragon Ball estaba en su apogeo aquí en México, por lo menos. Ya estábamos en la saga de Dragon Ball Z y Freezer pues es un personaje importantísimo de Dragon Ball Z. Entonces lo querían conocer y ahí voy. Y 3 muchachos se tiraron a mis pies diciéndome, Lord Freezer. Y le digo a Mario, ¿qué les digo? ¿Qué les hago? Me dijo, pues háblales como Freezer. Le digo, ¿los tengo que patear o ¿qué les hago? Me dijo, no, háblales como Freezer. Y él dice, quítense, malditos terrícolas. Y se fueron muy contentos corriendo porque Freezer les había hecho que se quitaran. Pasamos al escenario, tuvimos la plática y la gente enloquecida porque decía, ¿cómo es posible que usted hable con la voz de Freezer? Yo les decía, no, Freezer habla con mi voz. No hablo yo con la voz de Freezer. Y ya pasamos y firmamos autógrafos, nos tuvieron que sacar por la puerta trasera con la policía porque no nos dejaba salir la gente. Y dije, yo no quiero conocer esta locura, Mario. ¿A ti te gusta esto? A mí no. Y yo me encerré de nuevo en el doblaje. Fue hasta el año 2012, poquito antes del 2012, sí, 2011, que me fui a mi primera convención ya en forma con Cristina Hernández. Si ustedes han visto V de Venganza en español, Sí. ella hace A Natalie Portman. A Natalie Portman, exacto. Entonces ella me dijo, te quieren conocer, vamos. Ahí voy. Me fui a la convención y en esa convención me convencí de que mi trabajo verdaderamente había traspasado la frontera de la casa de la familia hasta la casa de mucha gente y querían conocerme. No sabes, yo salí llorando ese día porque me pasaron muchas cosas, muchas anécdotas muy bonitas y me puse y llevarles un espectáculo. Entonces me puse a escribir un show donde les llevo a Freezer, a Darien y a Capitanazo de Casa de los Dibujos y los pongo en el escenario a que den clases a los chavos. Entonces, ¿cómo sería que Darien de Sailor Moon les diera clase? ¿Cómo sería Freezer como maestro? ¿Y cómo sería Capitanazo como maestro? Entonces me puse a escribir el show con música, con disfraces, con todo lo que haya para poder hacerlo y funcionó muy bien. Ya llevo 8 años con este show y visitando todas las ciudades desde Tijuana aquí en México hasta Patagonia y en Argentina. Me ha tocado conocer todos los países. Solamente el de ustedes es el único país al que no he podido ir, pero ya pronto. Dios quiere. Vamos a ver cómo nos trata esta pandemia. No, y aparte, quizás cuando en un momento en el que vos dijiste, quizás esto no es para mí, uno de repente no se da cuenta de lo que le transmite a las personas, incluso en estas situaciones de encierro, lo bien que le hace a las personas estar cerca de su personaje favorito, escucharlo por televisión, tenerlo personalmente. Es sanador. ¿Sabes que yo nunca había
reparado en el poder de la voz. Jamás. Yo, cuando niño, aprendí a leer muy pronto, a los 5 años, 4 años y medio, 5, ya sabía leer. Y cuando entré a la educación primaria, que aquí se entra a los casi 7 años, ahí es cuando te enseñan a leer. Entonces yo ya sabía leer y la maestra decía, ¿qué le hago a este para que se entretenga? Entonces me prestaba unos cuentos para que yo le leyera a mis compañeros. Y yo desde ahí me daba vuelo, poniéndole voz a uno, interpretando al otro. Y eso me encantaba. Ahí descubrí que me encantaba estar frente al público, interpretando personajes. Entonces, cuando yo llego a la convención aquella vez, hace ya 9 años casi, y me planto frente al público y digo, este es el sueño dorado de cualquier actor. Tener un escenario para ti solito, durante 1 hora, con un público cautivo para ti solito, que te va a aplaudir todo lo que digas, hagas o pienses, ese es el sueño dorado de cualquier actor. Entonces dije, yo tengo que escribir un show que se los voy a traer para que se diviertan. Y a partir de entonces, ese ha sido mi labor más rica en la vida. Estar divirtiendo a la gente. Me subo al escenario, bueno, y soy otro. Me cambio completamente. Me divierte estar frente a la gente. Muchísimo. Qué bárbaro. Gerardo, ¿te ha pasado alguna vez que por la cantidad de trabajo a la que estás acostumbrado a tener, de rechazar por alguna cuestión, quizás pensabas que el papel no era para vos, o porque estabas tapado de trabajo, rechazar algún personaje del que después te arrepentiste porque el personaje despegó? No, en ese sentido no. Pero sí he rechazado muchos personajes. 1, por la cantidad de trabajo, y 2, porque siento que no me va. Uh-huh. Si algo debe tener un actor es una capacidad de autocrítica muy fuerte y decir, eso no es para mí, yo no lo voy a poder hacer. En el caso de los actores de doblaje esa voz no, mi voz no le queda a tal actor. Hay un actor, Robin Williams. Claro. Me llamaron un día para decirme, ¿tienes llamado mañana conmigo para que vengas a hacer a Robin Williams en una película? No sé cómo se llama la película. Y dije, no. ¿Cómo que no? Pues sí, es el estelar, son muchos loops. Loops es la unidad de medida del doblaje. Vas a hablar mucho, vas a ganar muy buen dinero. Le digo, perdón, pero ese trabajo yo no lo hago por dinero. 1, yo lo hago porque me apasiona, porque me gusta. Y lo respeto mucho. Y mi voz no le va a Robin Williams. Entiendo. No, mi voz es dura. Mi voz es un poco más dura. No le va a Robin Williams. Le va a otro tipo de actor como Liam Neeson o como Jeremy Irons, el mismo John Malkovich, Ralph Fiennes. Este tipo de actores que son más duros, más fuertes, más señores, para mí me van perfecto. Robin Williams es como un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. Claro. Entonces necesito una voz más suavecita, mucho más dúctil, con más tinte de comedia, tal vez como un Humberto Vélez, un Jesse Conde, no sé, hay muchísimos compañeros, un Trujillo, Rubén Trujillo, este tipo de compañeros que tienen ese tipo de comedia en la voz. Entiendo. Entonces lo rechacé, y así como ese rechacé otros tantos actores, no siento que pero no nunca hubo arrepentimiento de tu parte de decir qué lástima, no. Fue total convencimiento en su momento. Sí. Y no. Sí. No, más arrepentimiento fue, más que arrepentimiento, frustración por no haberme quedado con algún personaje. En los 90 no interpreté a ningún Batman, que me hubiera encantado. Aunque sí hice a Superman, pero no hice a Batman. Hice Superman, hice Tarzán, hice el Fantasma 2040, Cíclope de los Hombres X, hice a Robocop, hice al mismísimo Optimus Prime también, pero nunca hice a Batman, y esa fue una frustración muy fuerte en mi carrera, hasta que finalmente el año pasado vino en la serie que se llamó Titans. Uh-huh. Viene un Batman ya viejo. Sí, muy buena serie. Muy buena serie. Muy buena y era el mismo actor que yo interpretaba en Juego de Tronos, en Game of Thrones, Sir Jorah. Entonces el director me dijo, pues es el mismo actor, tú lo vas a hacer.
y entonces me pude hacer a Bruce Wayne, ya no como con su traje de Claro. Batman y todo, pero a Bruce Wayne por lo menos. Entonces mi sueño dorado quedó realizado en el doblaje. Esa era una de mis grandes frustraciones que ya no existe. Que ya está sanada. De Ujú. toda la cantidad de personajes de los que estás hablando, la infinidad de personajes que has hecho, si tuvieras que elegir dos que son los más importantes para vos, de repente no en popularidad, pero de los que quizás llegaron a vos en una situación particular de tu vida, si tuvieras que elegir dos, sé que es difícil, pero ¿cuáles serían? O sea, Freezer y uno más, me imagino. Por supuesto, Freezer tiene un nicho especial. Yo siempre les digo, Freezer tiene un nicho especial en mi vida, no solamente por la proyección a nivel carrera que me ha dado como artista, a nivel Latinoamérica. Incluso ya me dicen que hasta en España me conocen por hacer a Freezer. Sino, ese tiene un nichito especial. Sino por el reto que me impuso doblarlo fue complicado, porque el reto no me lo puso el personaje, el reto me lo puso la directora, porque la directora de entrada, Gloria Rocha, la que le decimos la madrina, Gloria Rocha me dijo, ¿ya lo escuchaste en japonés? Ya. Bueno, pues así no lo quiero. Quiero que hagas una reinterpretación completamente diferente. Es el emperador del universo, es altanero, es cruel, es frío, calculador. Me lo describió completito. ¿Qué voz le pondrías? Te llamé a ti porque quiero que suene fino, que se oiga fino. Ay, ok. Entonces, ya de entrada me dio mi primer reto. Y yo pensé, me la voy a llevar suavecita todo el Dragon Ball Z. Pues no, a Akira Toriyama se le ocurre darle diferente transformación a Freezer. Y me decía la directora cuando llegaba, y me decía, ¿qué crees? Tuvo transformación. Y yo, ajá, y pues tienes que ponerle un tono diferente a la voz. Pero ¿por qué tono diferente si el japonés lo hace igual? Tú tienes que ponerle algo diferente. En español lo vamos a hacer de otra forma. Ok, entonces el reto era que cada que había una transformación había que darle un tono diferente a la voz. Y eso fue un reto para mí, porque era, acuérdate cómo lo hiciste en el otro, acuérdate cómo lo hiciste en el otro, acuérdate cómo era, quítale eso, pero que siga sonando a Freezer, que se siga oyendo maldito, que se siga oyendo un malvado, ¿no? Y cuando llego finalmente al suavecito, me dice, otro tono de voz. Ay, le digo, ya no me queda más que suavecito. Me dijo, pues suavecito, pero tiene que oírse cruel. Y ahí fue otro reto más grande también para mí. Y ya lo ha sido a lo largo de los años. Todavía el año pasado que estábamos doblando Dragon Ball Super, me implicaba un riesgo y un reto hacer a Freezer en su etapa dorada, en su transformación dorada. Entonces, Freezer es muy especial. Ese tiene su nichito aparte. Pero me quedo con otro personaje que encierra lo que es mi carrera, que es V de Venganza. V de Venganza es mi favorita de favoritas. Es la película. Yo no soy de ver una película una y otra vez, otra vez, otra vez. Y V de Venganza, si la he visto 20 veces, es poco. Tremenda película. La veo y la veo y la reveo y lloro cada vez que la veo. Y cada vez que la veo lloro. Porque me encanta. Y me encanta. A veces se me olvida que yo la estoy doblando. Se me olvida mi interpretación. Y me pongo a disfrutarla. V de Venganza, si yo algún día llego a morir, cuando el día que muera, me gustaría ser recordado como murió la voz de la rebeldía, la voz de V de Venganza. Todos con la máscara en tu velorio. Exacto. ¿Sabés que hace un par de años acá hay otro evento, un evento amigo que se llama Montevideo Comics y trajo a David Boyd, que es el artista gráfico del cómic de Alan Moore. Y tengo por ahí la máscara de Venganza firmada por él y a raíz de eso el cómic, porque yo soy más de película que de libro, pero el cómic de Venganza es espectacular también. La película es sublime, pero el cómic también es. Sí, el cómic es maravilloso. Es espectacular. Maravilloso. Con eso tengo una anécdota muy, muy chistosa, porque un día en una convención aquí en México, al norte del país, la gente del norte del país en México tiene fama de ser muy machos, muy. Digamos, los norteños son más bigotones, más. Sí. Y fui a una convención y llegó un muchacho en una motocicleta, tipo muy chopper él, con el cabello largo, barba, de negro, todo. Y estaba formado en la fila para los autógrafos.
Y yo lo veía como muy enojado, como muy duro. Y cuando llegó conmigo me dijo, yo solamente vengo a verlo a usted. A mí no me importan sus caricaturitas y su Goku sin nada. Yo vengo a reclamarle algo. Le dije, bueno, pues dime, perdóname si te ofendí en algo. ¿Qué hice? Me dijo, vi una película que se llama V de Venganza y es mi favorita de favoritas. Por supuesto que la vi en inglés, porque a mí el doblaje no me gusta. Le dije, ah, perfecto. ¿Y vienes a decirme que no te gustó el doblado al español? Sí, a matarme o algo. O que te pida perdón. Me dijo, no. Me dijeron, tienes que verla en español. Y yo me resistí, hasta que un día, bueno, la vi en español. Y ahora ya no la puedo ver en inglés. De tanto que me gustaba, ya no puedo verla en inglés, porque ya no puedo oírla sin su voz. Para mí, su voz es la de usted. Entonces, mi favorita es aquí. Traía su película, su Blu-ray. Me dijo, quiero que me la firme, porque a mí no me gusta nada de nada más que V de Venganza. No, bueno, lloré ahí con él y le decía, de verdad me estás dando directo al corazón porque es mi película favorita. Entonces me dijo, pues mire, aquí tiene un fan solamente de usted por esa película. Entonces para mí es muy especial, es una película muy, muy especial. Me marcó en muchos momentos. Así que esos son dos personajes. Incluso, aparte de V de Venganza, podríamos hablar horas de solo de esa película porque tiene un contexto político muy fuerte. Tiene el cómic más que la película, pero ambos tocan fibras muy, muy fuertes en lo que respecta a la política, a la religión. Fue censurada en muchos países de Europa. Es una película violenta sin ser violenta en nivel de violencia física. No. Es una película que toca suavidad. La fibra. Sí, es increíble, increíble. Ha sido prohibida en un montón de países de Europa. Cada que lo escucho cuando dice buenas noches, Londres, digo, ya va a empezar a decir todo el discurso, avienta todo el discurso y lloro, termino llorando cuando dice, si están buscando culpables, solamente deberían mirarse al espejo. Sí, y en este momento la responsabilidad. Sí, me emociono. A mí me encanta. Vas a escuchar a muchos compañeros que dicen, yo no veo cosas dobladas o películas dobladas o cosas así. Yo al contrario, a mí me encanta ver películas dobladas, series dobladas, caricaturas al español, porque me encanta ver qué hacen mis compañeros y criticarlos y criticarme. La autocrítica es súper importante para un actor. Entonces yo digo, esto lo puedes hacer mejor, aquí puedes cambiarle. La próxima vez que te toque hacer un personaje como estos, cámbiale esto, varíale esto, trabaja más con la voz en este sentido, dale mayor importancia y más peso a esto. Yo soy un crítico y además me fascina, me apasiona el doblaje. Aparte, que has tenido la bendición de ese preconcepto quizás de principio de los 2000 de no, a mí no me gustan las películas dobladas, pero mismo en español ya nombraste un personaje icónico con su voz en español como es V de Venganza. Te ha tocado doblar La Máscara, que La Máscara en español es espectacular, y después Liam Neeson en Búsqueda Implacable. De la llamada, o sea, y quiero decirte que yo había doblado, yo ya había doblado a Liam Neeson en algunas otras películas, como 2 o 3 películas por ahí. Pero llega Búsqueda Implacable y el director Ricardo Tejedo me dijo, te lo voy a dar a ti. De todos los que yo he visto, creo que te queda mejor a ti. Bueno, yo respetaba mucho respeto, aún ya no vive, pero respeto mucho a don Pepe Labat, que él lo hacía en muchas películas. Y dije, no, yo creo que le va más a don Pepe Labat. No, te va a ti. Bueno, llega Búsqueda Implacable, la hacemos, llega la frase icónica del teléfono y te lo juro que lo pensé muchas veces, pero dije, ponle toda la pasión, todo el amor, todo el cariño y se ha convertido ya en un clásico, Búsqueda Implacable. Y me dicen, es que con tu voz es o tu voz o tu voz. Y después de esa película no lo he hecho más que en 1 o 2 películas más y lo ha seguido haciendo ahora Octavio Rojas, pero me dicen, pues es que con él no pasa nada, con usted siento cosas con el actor. Digo, pero no me lo dan, entonces es cuestión de las compañías. Pero Búsqueda Implacable quedó para la posteridad con mi voz, y ahí quedó.
Ahí está. Habrás hecho millones de videos en las convenciones, ¿no? Con la ¡Guau! busca No de ir, ¿no? Millones. muchísimas, muchísimas. El famoso, no sé quién es usted, no sé qué es lo que pretende, pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho, ¿no? Todo ese, ¡ay! Sí, Sí, en sí, cada convención, si no lo digo, la gente muere. es verdad. Tengo que hacer, por, por, por fuerza, tengo que hacer a Han Solo y decir, Obviamente. ¡Chuy! ¿No? ¡Chuy! No, Chuy, vamos al halcón milenario. No, Chuy, tenemos que ir al halcón milenario. Conecta el hiperpropulsor. No, bola de pelos, tenemos que irnos ya. Tenemos que ver a la princesa Leia. Bueno, está bien, también te dejo ver a tu esposa. ¿Cuál es el problema? ¿No? Esta plática con él todo el tiempo, y con otros personajes icónicos como Gai Sensei de Naruto. Me piden también a Capitanazo de Casa de los Dibujos, Darien de Sailor Moon, que es el crush de muchas señoras que ahora tienen a sus niñas adolescentes. Hace 25 años eran jovencitas que soñaban con un Darien en sus vidas. Entonces, pues me he convertido en el crush de muchas. Solamente Sin por quererlo. Sí, sin quererlo, claro. Sí, Gerardo, ¿y Capitanazo, el personaje que más te costó hacer fue Freezer? Ese personaje al que no llegabas por alguna razón, que tuviste que estudiarlo y estudiarlo, ¿fue Freezer? no, no. El que más me costó trabajo, ahí sí te puedo decir, actoralmente hablando, fue Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas, una película donde Nicolas Cage gana el Oscar por ser el mejor actor de ese año por esa película, donde interpreta a un escritor en depresión total que se convierte en alcohólico y de alcohólico pasa todos los niveles de alcoholismo hasta llegar al delirium tremens y finalmente morir. Una película con una crudeza y una crueldad y una terrible, pero Nicolas Cage está maravilloso en esa película, creo que es el papel de su vida y me tocó doblarlo a mí. Y entonces lo doblábamos todos al mismo tiempo, es decir, si había 3 actores en pantalla, 3 actores tenía que haber aquí, en el atril. Y era muy difícil tener que hablar, que se te entendiera absolutamente todo, pero que estás totalmente ebrio. Darle toda esa característica, darle esa tristeza profunda. Me costó mucho, yo lloraba y el director me decía, no te preocupes, sácalo, si te está generando emoción, sácalo, eso nos va a servir. Nos tardamos casi un día completo en hacer esa película. Laura Torres, que es Goku chiquito. Sí, claro, la conozco. Y yo casi todo el día trabajando con esa película. No podíamos, teníamos que parar porque ratos era llorar y cálmense. Seguíamos con la película, doblándola, porque es muy cruel, es muy dura, es muy fuerte. Emocionalmente es una de las películas que más me ha costado trabajo. Por eso, porque hay que el 20% del Oscar de Nicolas Cage es tuyo. ¿Sabes que en español un día me pasó que estábamos en un grupo de amigos viendo la película, porque me invitó un amigo, él invitó a su novia y estaban viendo la película y todos viendo la película y vi que empezó a llorar y le decía al novio, tranquila, no, pues es una película, no, es que me está conmoviendo mucho, que no sé qué. Ahora sé por qué este actor se ganó el Oscar al mejor actor. Y yo me volteé a verla así como, pero no es su voz, soy yo. Estás viendo su interpretación, pero estás oyendo la mía. Entonces el novio se me quedó viendo así como, le digo, no, por favor, no hagas que pierda la magia. Claro. Esa magia que está sintiendo ella de que está hablando en español, déjasela porque ella ya lo está viviendo, lo está disfrutando y lo está sufriendo con mi voz. Quitarle el hecho de que está doblado, entonces ya, pierde. Claro. Cuando logramos los actores de doblaje, decimos, crear esta magia y que tú te la creas, que de verdad está hablando en español, para nosotros es el mejor halago que nos pueden hacer. A mí me ha pasado en convenciones que me dicen,
Oiga, que usted también es. Sí. No lo reconocí. Le digo, mi vida, pero es mi voz, tal cual. No, pero es que no, no. Me pasa mucho con el Día de la Independencia, una película que se llama Día de la Independencia. De Will Smith. Ajá, cuando hice yo al presidente de los Estados Unidos, Bill Pullman, con ese discurso de entraremos al día no sé qué, nuestro Día de la Independencia. ¿De verdad es usted? Sí, soy yo. No, no sabía. Oh, que la canción. Pasa mucho, me pasa mucho y eso es maravilloso, ¿eh? Muy rico como actor. Objetivo cumplido, entonces. Gerardo, Sí. querido, para nosotros, la verdad, es un placer escuchar todas estas anécdotas y tener el honor de que te hayas tomado este tiempo para conocer un poquito más y conocer más que nada cosas de tu vida, la cantidad de anécdotas, porque lo que pasa es que has hecho tantos papeles importantes, tanto que nos han marcado en nuestra vida que es imposible no reconocer 50, 100, 200. Así que quiero agradecerte de parte mía, muchas gracias. de Uruguay, un placer enorme, de verdad. Muchísimas gracias. Un saludo para la gente de Uruguay, muchísimas gracias. Ya habrá oportunidad de vernos, conocernos físicamente en persona, y si la pandemia nos lo permite y el virus maldito esto nos lo permite, abrazarnos y besarnos hasta que nos cansemos y conocer a toda la gente bonita del Uruguay, por supuesto, que será para mí un verdadero placer. Ahora que contabas un poco de la máscara, me acordé de que una señora de unos 80 años me la llevaron un día a una convención y la sentaron junto a mí y me dijo su nieto, él quiere conocer a La Máscara porque su película favorita es La Máscara. Ella ya volvió a ser una niña a sus 80 y tantos años. A cada rato me dice, ponme mi película del verde, de La Máscara verde. Y se la pone y la disfruta y se ríe y se disfruta la película. Entonces, cuando le dije que yo venía a conocerte, me dijo, yo quiero conocer a La Máscara. Entonces ahí te la dejo. Y le dije, señora, ¿de verdad quiere conocer a La Máscara? Sí. Me dijeron que aquí va a estar el de La Máscara, yo quiero conocerlo. Y le empiezo a hablar como el de La Máscara y su carita cambió, se me quedó viendo, me veía, me escuchaba y me decía, lo imitas muy bien, te sale muy bien, pero tú no eres. Yo la besé, la abracé, porque dije, de verdad, qué maravilloso poder tenerla ahí. Decía, no, lo imitas bien, pero tú no eres. Qué genial. Fue delicioso. Entonces, para toda la gente que me está escuchando ahora y dirá, creo que sí es Freezer, pero también habla como Guy Sensei, pero también es Capitanazo, pero también es... Les voy a decir a todo tu público, malditas sabandijas terrícolas, soy el emperador Freezer. Solamente para decirles, malditas sabandijitas terrícolitas uruguayas, pórtense bien, quédense en casa, para que no nos venza este maldito coronavirus. Ya dejen de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos, porque si no voy y los destruyo y ni Goku los va a poder salvar. Pero como Darien les digo que mi amor por ustedes es más grande que el universo. Como Guy Sensei les digo, ustedes son mis mejores discípulos. Poder de la juventud, poder intenso de la hoja. Y como Capitanazo les digo, chiquitos cachondos, si van a empezar con sus homosexualidades no pueden jugar, ¿eh? Pero les dejo muchos besitos triples. ¡Mua, mua, mua!